La clase de fotosíntesis está dividida en dos partes. Esta semana de hoy, que si entra en el examen, vamos a hablar de la fase dependiente de la luz, la parte de fotoinhibición y fluorescencia y una buena introducción sobre lo que son los pigmentos fotosintéticos. Veremos el proceso general, lo que es la luz, el espectro electromagnético, fluorescencia y fosforescencia, temas que son esenciales que ustedes hayan llevado a los cursos de física y el curso de bioquímica más adelante. Los pigmentos y sus espectros de absorción, la estructura de los fotosistemas, el esquema Z de la fotosíntesis, donde se explica la fosforilación cíclica y no cíclica gráficamente, el transporte de electrones, el daño y la reparación del aparato fotosintético, la inhibición fotosintética y los métodos para medir la fluorescencia. Ok, para empezar la clase quería mostrarles aquí una diapositiva con este bicho marino que se llama Elysia clorótica. Este es un nudibranquio, el primer animal capaz de fotosintetizar conocido para la ciencia, el cual se alimenta y mantiene intactos los cloroplastos del alga Beaukeria litorea. Se alimenta de esa alga, lo que le permite estar largos periodos de tiempo sin comer. Habita en las regiones de Nueva Inglaterra y Canadá. Es muy interesante porque representa en la actualidad lo que uno podría hacer en biotecnología, tratar de introducir genes fotosintéticos dentro de un organismo heterótrofo. Este es un modelo especial para la ciencia y la biotecnología. Elysia roba los cloroplastos del alga y los incorpora a sus propias células digestivas. Una vez adentro, los cloroplastos siguen haciendo la fotosíntesis hasta 9 meses, que es mucho más tiempo de lo que funcionan en las algas. El alga contiene genes para reparar los daños en los cloroplastos y mantenerlos en funcionamiento. Parte de ese control que pueden hacer las plantas para controlar la estabilidad del aparato fotosintético también lo usan las plantas para reparar de daños producidos como por ejemplo alta radiación. El gen se incorpora en el cromosoma de la babosa y se transmite en la siguiente generación. Entonces es muy interesante porque vemos que la misma naturaleza está jugando con lo que los biotecnólogos en la actualidad podrían estar jugando. Listo. Para hablar de la fotosíntesis, entonces, tenemos un proceso que ya ustedes conocen muy bien, probablemente la parte bioquímica de cómo ocurre la incorporación de moléculas de CO2 para formar moléculas más complejas de hidratos de carbono. Entonces, aquí tenemos los 4 elementos principales o compuestos principales para que ocurra la fotosíntesis. En primer lugar, hay una fase que es la que vamos a ver en detalle hoy, con las partes dependientes de la fotosíntesis que son completamente dependientes de la luz. El CO2 que se encuentra en el ambiente. ¿Cuál es la concentración de CO2 en el ambiente para ustedes ahora que estamos en cambio climático? ¿Algunos de ustedes saben cuánto CO2 hay en el aire que respiramos? ¿Aló? No, ninguno lo sabe. El oxígeno también se encuentra en el aire que respiramos. ¿Alguien sabe la concentración de oxígeno en el aire que respiramos? Robe, si no me equivoco, era 20.95%, pero no sé. Carol, está usted muy cerca de pegarle la rueda de la fortuna. Es aproximadamente 21% de Ajá. oxígeno. ¿Alguien sabe la concentración de CO2 normal en un ambiente fuera de contaminación o fuera de una ciudad? Dióxido de carbono en el aire. Nadie la sabe. Y por supuesto, el cuarto elemento importante es que en realidad todos los organismos vivientes, incluyendo las plantas, los animales, bacterias, hongos, líquenes y todos los microorganismos, dependemos en un gran porcentaje del agua. De hecho, parte de la estructura de los cuerpos de nosotros son proveídos por la biomecánica ofrecida por los volúmenes de agua.
Si las plantas no tuvieran agua, estarían completamente marchitas y caídas. ¿Ok? Entonces, la concentración o el contenido de agua en los tejidos vivos de cualquier animal o planta es altísimo. En el humano, aproximadamente entre el 60 y 70% del peso de nuestro cuerpo es agua. ¿Ok? El oxígeno se encuentra aproximadamente en un 20-21% en la atmósfera y el CO2 se encuentra teóricamente y cada vez en aumento, aproximadamente, el último dato es como aproximadamente 400 partes por millón, o sea, 0.04% de los elementos que constituyen el aire son moléculas de CO2. Claro, si usted está parado en una parada de buses ahí en el centro de San José, probablemente la concentración de CO2 y monóxido de carbono llegue aproximadamente a 4.000, 5.000 partes por millón, o sea, como un 5%. Pero normalmente en la atmósfera está como a 400 partes por millón y va en aumento, cosa que está relacionada con el cambio climático, ¿verdad? Que viene reportándose un aumento acelerado desde hace aproximadamente 40 o 50 años. En la fotosíntesis nosotros podemos rastrear los átomos que son utilizados del aire y del ambiente del agua para ver a dónde van a parar cada uno de esos átomos en las constituyentes finales dentro de las células. Vemos que el carbono del CO2, una molécula de hidrógeno del agua y el oxígeno del CO2 van a formar los hidratos de carbono. El agua que se libera durante el proceso total de la fotosíntesis viene una parte del oxígeno del CO2 y los hidratos el hidrógeno del agua. Y el oxígeno que se libera durante la primera fase de la fotosíntesis viene del rompimiento de la molécula de agua. Todos saben de dónde viene, cómo se llama ese rompimiento de la molécula del agua y se libera CO2 en la primera fase de la fotosíntesis. Es una hidrólisis, pero como está en la fotosíntesis producida por la luz, se llama fotólisis del agua, ¿verdad? Es lo mismo. Ok. Las plantas separan el agua liberando el oxígeno a la atmósfera. Esa separación es lo que conocemos como fotólisis. Y los átomos de hidrógeno, protones y electrones, son usados en la reacción redox. Entonces, esa es más o menos la historia de donde el destino final que tienen esas moléculas que están en el aire o en el ambiente a las moléculas que son producidas para formar esos ladrillos constituyentes de los carbohidratos que se forman dentro de la célula. A nivel global, la fotosíntesis, todo el proceso completo, contiene una etapa dependiente y una etapa no dependiente de la luz. Hoy nos concentraremos en esta región de acá, la parte que es iniciada por el flash de luz, que se encuentra básicamente en las reacciones que ocurren a nivel de membrana de los tilacoides dentro del cloroplasto, dentro de las células fotosintéticas. ¿Ok? Una manera más esquematizada es mostrar esto que está ocurriendo a nivel de la membrana en las etapas dependientes de la luz, en las cuales vemos en esta región de la izquierda una representación de lo que llamamos la antena de los fotosistemas. El fotosistema es un montón de moléculas y factores y cofactores moleculares que lo que hacen es incluir cierto tipo de pigmentos que absorben la energía de los fotones representada acá y en una cascada de reacciones diferentes, ellos colectan eh, fotones de luz y excitan a las moléculas, diversas moléculas de clorofila que van pasando esos fotones de luz hacia un centro de reacción, a una célula, a una clorofila que se llama diana. Esta clorofila diana normalmente entre 660 y 680 produce una reacción de excitación de la clorofila, la cual favorece dos reacciones independientes durante todo este proceso a nivel del tilacoide. El primero es la donación de electrones para la formación de poder reductivo al final de la cadena de electrones que se forma y también indirectamente se donan electrones
se recupera el estado oxidado de la clorofila a través de la fotólisis del agua que viene en este sentido y recupera el estado basal de la clorofila para continuar otra vez con cosechando más fotones que vienen de la parte externa. Eso lo hemos visto de una manera muy general y ahora vamos a entrar en cada uno de los detalles de estos y quiénes son las moléculas que lo realizan, dónde se realizan y las características de los pigmentos asociados. Ok, una big picture, como dicen en inglés, el gran cuadro, es para mostrar aquí la relación entre primero el transporte de electrones a nivel del tilacoide, en la parte donde están estas cuatro grandes moléculas o grupos de moléculas que se encuentran en el tilacoide, el metabolismo y transporte de carbono, que sería toda la secuencia de la fase oscura, desde la entrada de carbono, la parte de la fase oscura o no dependiente de la luz, y luego el abasto de CO2 que viene desde afuera. De esta manera vemos que a nivel de toda la hoja, el mesófilo fotosintético, en el cloroplasto, en el tilacoide, tenemos un gradiente de secuencias de pasos que van ocurriendo para la generación final de poder reductor, ¿verdad? NADP más APH más para producir NADPH y en energía pura en forma de adenosina trifosfato a partir de ADP y PI. Entonces, toda esta gran picture es lo que vamos a ver en el resto de las diapositivas, con algunos efectos ecológicos interesantes cuando hay fotoinhibición. Entonces, empecemos por aquí. Y se hizo la luz. Características de la luz, los pigmentos y los rasgos macro del aparato fotosintético. El espectro electromagnético, primero. Esto tienen que haberlo visto en física. Este es un gráfico de la longitud de onda en contra de Y de la cantidad de energía, ¿verdad? En milijulios por metro cuadrado por día, por banda de longitud de onda, de la radiación que llega directamente sobre la Tierra. Como pueden ver, toda esa serie de picos asociados con los colores verde, azul, rojo y morado. Digo yo, no sé, supongo que donde dice banda de absorción de CO2 es morado, o no es azul, ¿verdad? No sé qué color es. Ese, bueno, con asteriscos, más fácil. Representan los picos de absorción en los cuales el espectro de absorción favorece la absorción de la radiación que viene desde la parte encima de la atmósfera, ¿verdad? Hasta el nivel del suelo. Entonces, como podemos ver, por ejemplo, vimos que el ozono absorbe una buena proporción de radiación cerca de los 400 a los 450 más o menos nanómetros. O sea, la alta energía producida en el espectro visible de 400 a 800 es atenuada un poco por la concentración de ozono en las capas superiores de la atmósfera. Esta es otra manera de ver el espectro electromagnético. El espectro electromagnético podemos compararlo con cosas útiles que ustedes conocen. Por ejemplo, a la frecuencia de 10.000 Hz tenemos las ondas de radio y que se mueven más o menos a ese tamaño. Luego las microondas, que son de entre el tamaño entre 2 metros y 55 centímetros, pues 10 a la menos 2 metros. Eso representa básicamente la radiación en este nivel de las microondas. El infrarrojo, que se encuentra aproximadamente aquí a 10 a la menos 5 del tamaño de las ondas. Luego tenemos el espectro visible que va entre 400 y 700 nanómetros representado en longitud de onda por 0.5 por 10 a la menos 6, ¿verdad? En nanómetros. El ultravioleta a menos 10 a 10 a la menos 8, que es más o menos el tamaño de las moléculas. Los rayos X y los rayos gamma. Entonces, ultravioleta, rayos X, rayos gamma realmente es una gran proporción de radiación que viene en la luz del espectro completo electromagnético que es eliminada por la atmósfera, ¿verdad? Y no va a producir daño sobre la vida. Ok, entonces es una manera de ver cómo
el espectro electromagnético se encuentra en todo lo que nosotros hacemos en la actualidad. En términos fotosintéticos, podemos graficarlo de la siguiente manera. En este que dice par light, es el rango de variación en los colores del arco iris, por ejemplo, ¿verdad? Entre cerca del infrarrojo y los 7 colores del rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Esos son los colores del infrarrojo y eso es lo que conocemos como luz de radiación fotosintéticamente activa. PAR significa Photosynthetic Active Radiation y es la luz relacionada con el aparato fotosintético. Como ven aquí, donde dice el ojo humano, vemos que realmente nosotros vemos claramente en un espectro un poco más reducido que el que usa la fotosíntesis, en comparación con todo el espectro de la luz solar. Vemos aquí la radiación ultravioleta, representada solo ella en algunos pigmentos que responden a esas longitudes de onda, y vemos aquí en el extremo inferior derecho la manera en la cual la radiación rojo lejano está relacionada con el señalamiento que ocurre en las plantas para identificar algunos fenómenos que ella utiliza, como por ejemplo el fotoperíodo. Bueno, este es un cuadro de las características comunes del espectro electromagnético. No lo voy a leer todo porque es muy aburrido, pero sí para que vean las variaciones en las transiciones en las que ocurren cada una de los rangos del espectro electromagnético que nos interesa. Nos interesa el visible y un poquito el infrarrojo mayormente en la fisiología y muy poco a la ultravioleta. Las demás están fuera del alcance del uso por las plantas, a no ser que las microondas y las radiaciones de televisión pues sí calientan un poquito la atmósfera y les afecta a las plantas. Otra manera de ver la relación entre el rango de todo el espectro electromagnético con la región que es conocida como radiación fotosintéticamente activa. En la actualidad, esta radiación fotosintéticamente activa ahora le llamamos radiación fotosintética del flujo de fotones fotosintéticos, pero eso lo vemos en el laboratorio con más detalle la semana entrante. Ok, aquí vemos un poquito los rangos exactos que representan los colores del espectro electromagnético relacionados con la región fotosintéticamente activa. Y como vemos, el color rojo abajo va entre 647 a 700 nanómetros, que es aproximadamente la parte más útil para el funcionamiento del aparato fotosintético. Y en este cuadro se representan los efectos más importantes de cada una de las regiones para las plantas. Por ejemplo, el ultravioleta tiene muy poca influencia y más que todo afecta blanqueando colores, causa quemaduras y puede producir la exploración de algunos hongos. El ultravioleta y el azul tiene poca absorción por la clorofila, influye en el fotoperiodismo, alargamiento celular, quemaduras y exploración de algunos hongos también. El azul alta absorción por la clorofila de carotenoides y tiene mucha influencia en la fotosíntesis, pero más que todo transfiriendo esa energía hacia los centros de reacción del rojo. El verde casi no tiene funcionamiento en las plantas. El rojo sí, la clorofila absorbe en el rojo y refleja el verde, por eso las plantas clorofila es verde, porque casi todo lo refleja en esta longitud de onda. Entonces tiene mucha influencia en la fotosíntesis y en el fotoperiodismo. Y el último sería el rojo lejano, en el cual hay poca absorción, pero define muchísimo y la planta lo usa como señal para identificar las plantas de diferentes tipos de floración o para identificar cambios en la longitud del día, como lo vamos a ver al final del curso. El fotoperiodismo es un fenómeno que ocurre en casi todas las plantas, en las cuales ellas detectan la longitud del día. Entonces, usted sabe, lo vamos a ver en una clase muy detalladamente, pero rápidamente te contesto que el fotoperiodismo es que el periodo
lumínico de los días varía con el año. En las regiones cercanas al Ecuador, en las regiones tropicales, esa variación del año es muy pequeña. Por ejemplo, en Costa Rica, que solamente está a 10 grados de latitud norte del Ecuador, la variación en la longitud del día es nada más como media hora, lo más una hora. Tanto así que en diciembre, para ¿cómo se llama? Para el 21 de diciembre, que es cuando la Tierra se encuentra lo más alejada del centro, ¿verdad? Del Sol, tenemos días muy cortos. Ese día corto tiene como 11 horas solamente, no 12 horas, ¿ok? Y las 13 horas de noche. Eso es un día corto. Y en contraposición, en el otro extremo, al otro lado, cuando estamos pasando por la ruta de julio, ¿verdad? De junio, julio, vamos a estar en el periodo del año en el cual la longitud del día en Costa Rica es más larga, son como 13 horas de día. Es como de 5:30 a 6:30 de la tarde, todavía está claro. Entonces, esa diferencia se hace más grande en las regiones cerca de los polos a diferente momento. Entonces, pues estoy a hablar que, no sé, en Finlandia, digamos que la capital de Finlandia, Helsinki, que está a 60 grados latitud norte, ¿verdad? Los días son en julio de 18 horas de largo y las noches de 6 horas. En contraposición que en Helsinki, en Finlandia, en diciembre, las noches son muy largas, de 12, 15 horas, de 15, 17 horas, el opuesto completamente, y los días son muy cortos. Entonces, esa variación acumulada a través de día a día, pasando por las estaciones de las regiones extratropicales, ¿verdad? En la parte norte, hacia Estados Unidos, Europa y Asia, y en el sur, en Latinoamérica y en la parte sur de África, esas variaciones son extremas en diferentes momentos del año. Y la planta aprende a identificar esos cambios en la longitud del día por un sistema relacionado con esta sensibilidad que vimos acá, con esta de rojo, rojo lejano. Entonces, dependiendo de la cantidad de horas de radiación lumínica que está recibiendo en el rojo y su contrapeso contra el rojo lejano, la planta va midiendo el tiempo y midiendo el largo del día. Y de esa manera se ocurre la aparición de plantas que florecen, por ejemplo, en día corto o que florecen en día largo, o las que son completamente neutras, como ocurre en muchas plantas tropicales donde no ocurre eso. ¿Está claro, Steven? Sí, profe, muchas gracias. Ok, entonces el fotoperiodo es una de las respuestas más interesantes de algunas plantas, muchas plantas, a un sector muy pequeño de la variación en la calidad de la luz. Porque cuando hablamos de longitud de onda, hablamos de calidad de la luz, no cantidad. ¿Ok? ¿De dónde viene la energía inicial para la fotosíntesis? Del sol, por supuesto, de la luz. Entonces vemos que la energía del electrón, cuando incide directamente sobre la molécula de clorofila, genera un cambio conformacional en el estado basal de los átomos externos de la molécula de clorofila, produciendo un estado excitado. Ese aumento en el nivel vibracional de la molécula de clorofila se relaja o se devuelve de tres maneras. Puede ser que ese exceso de energía se vaya hacia la fotosíntesis, a lo que nosotros conocemos como la cadena de transporte de electrones de la fase dependiente de la luz, o que sencillamente produzca un aumento en la temperatura de la hoja y de la clorofila y del sacoide, o la otra es que haya un cambio en el estado vibracional, estado excitado a un nivel intermedio, produciendo un fotón que durante esa pérdida de energía libera luz en forma de fluorescencia. Eso nos lleva a hablar de lo que es el diagrama de Jablonski. El diagrama de Jablonski es un diagrama típico de los niveles energéticos para una molécula luminiscente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ¿cómo hago para quitar esta cosa de aquí? Aquí va. Aquí me tapa. Este diagrama de Jablonski representa aquí la molécula de la clorofila
en la cual hay absorción de la energía lumínica, ¿verdad? Desde un estado fundamental o basal hacia diferentes estados simples excitados en la parte superior inicial aquí en la S2 o S3. Hay cambios pequeños de un subnivel a otro y puede haber una transferencia interna desde S2 hasta S1. Incluso ahí todavía está con un nivel de vibración exageradamente alto y puede haber una relajación vibracional hacia la liberación de átomos produciendo fluorescencia. Por eso el color verde acá. ¿Ok? Entonces, este nivel de fluorescencia puede ser detectado por algunos equipos que vamos a ver al final del laboratorio y es una manera en la cual parte de la luz, del exceso de luz, es liberado en forma de fluorescencia para evitar el exceso de radiación cuando la cadena de electrones se encuentra completamente saturada de átomos excitados de clorofila. Luego tenemos aquí que puede haber un cruce entre sistemas, de un sistema al otro, en el cual hay una conversión interna y externa al mismo tiempo, se libera ese átomo excitado, pasa a un nivel intermedio más bajo, T1, en el cual también se libera en forma de luz, pero esto en forma de fluorescencia. La diferencia entre las dos radica en la velocidad en la cual se libera este átomo, ¿ok? Que puede ser observado o no por el ojo humano. Aquí lo vemos de nuevo. Entonces, este es otro segundo gráfico en el cual se explica más o menos el nivel vibracional dependiente de la luz, el nivel de luz excitado, la diferencia entre la absorción, la fluorescencia y la fosforescencia. Entonces, ahí vean que la fluorescencia ocurre a una velocidad de 10 a la menos 9 segundos y la fosforescencia ocurre a una velocidad menor. Vamos a entrar ahora en pigmentos fotosintéticos. Todos conocemos a la clorofila. El primero de todos estos pigmentos, ¿verdad? Definidos como proteínas, complejo pigmento-proteína, que están presentes en la antena del tilacoide. El número uno es la clorofila. La clorofila está dibujada ahí, en esa molécula grande que aparece ahí, y en el centro aparece central a ella un átomo de magnesio. Es rodeado por cuatro moléculas de nitrógeno y con una cadena larga. Esta cadena que se encuentra acá, una cadena larga que le llamamos un alcohol, es un fitol. La única diferencia entre la clorofila A y clorofila B es que en este punto donde dice R, en la clorofila A es un metilo y en la clorofila B es un aldehído. Ahí está. Entonces, esa es la clorofila y tiene su función fundamental es la absorción de esa energía exagerada que traen los fotones desde la luz del sol. Y lo que produce básicamente es un juego de movimiento de electrones excitados a través de estos enlaces dobles para moviéndose en alguna dirección. Profe, una consultita. ¿Cuál era la Adelante. diferencia entre la clorofila A y la clorofila B? Aquí está. En este cuadrito que dice clorofila A, el radical metilo, acá. ¿Ves? ¿Ve el cursor? Sí, En, profe. e- en este punto, si hay un metilo, es clorofila A. Si en ese punto lo que hay es un aldehído como este, CHO, es la clorofila B. Entonces la diferencia es en peso, básicamente. La clorofila B pesa más porque tiene un oxígeno más. ¿Ok? En contraposición a la otra, que lo que tiene son dos peso molecular de tres hidrógenos, ¿verdad? 3 más 12 son 15. Y el peso molecular de este aldehído es 12 y 16 es el oxígeno, ¿sí? 12 y 16 son
28, 29. Entonces es casi como que el doble del peso por la presencia de un oxígeno ahí. Y eso es lo que se usa para hacer, digamos, muchas cromatografías de papel, que la molécula de clorofila B recorre menos distancia porque es más pesada. ¿Se acuerda? Sí, profe, muchas gracias. Ok, el otro tipo de pigmentos que encontramos en las hojas son los carotenoides. Dentro de los carotenoides tenemos los carotenos, ¿verdad? Que son lípidos isoprenoides de hasta 40 átomos de longitud de carbono. Por ejemplo, los más abundantes son los alfa y beta caroteno. El beta caroteno es muy conocido por ustedes porque es lo que se encuentra en gran abundancia en la remolacha, en la zanahoria, por ejemplo. Otro carotenoides son las llamadas xantófilas. Estas xantófilas son lípidos isoprenoides con un grupo oxigenado. Ejemplos de ellas son la luteína y la zeaxantina. La violaxantina también, que se encuentra en la membrana del cloroplasto, y producen ellos, las xantófilas, colores anaranjados, amarillos, y son muy abundantes en las antenas. Entonces, las antenas tenemos no solamente clorofila, sino que tenemos carotenos y xantófilas. La función más importante de estos carotenoides y xantófilas es la protección del aparato fotosensible, los cuales están involucrados en una serie de reacciones que lo que hacen es alargar el periodo en que esas moléculas excitadas se mueven a través de moléculas que cambian de estado de conformación. Las xantófilas cambian de un estado de conformación a otro y van liberando energía de esa manera y reducen la incidencia de esos electrones tan fuertes moviéndose directamente a través de las clorofilas. Entonces, estos son como que disminuyen, ¿verdad? Diluyen un poco ese exceso de energía a través de estas largas cadenas de átomos y se mueven por ahí alargando el periodo en el cual la energía se puede ser aprovechada de nuevo. Eso lo vamos a ver en detalle. De la forma en la que vemos aquí en este gráfico, algunos ejemplos de carotenoides, vea, el alfa caroteno, zeaxantina, violaxantina, son moléculas con una gran cantidad de enlaces dobles y triples, ¿verdad? Vean el licopeno. Este licopeno es el color rojo del tomate, ¿verdad? Que se ve como rojizo y puede verse como anaranjado. Luteína, zeaxantina es el color amarilloso del maíz. Gamma caroteno y criptoxantina. Son diferentes tipos de moléculas. Cuando hacemos el espectro de absorción de los diferentes compuestos que estamos viendo, vemos, por ejemplo, que estos capturan energía a lo largo del gradiente que ocurre en radiación fotosintéticamente activa entre los 400 y los 700 nanómetros, que es el espectro visible. En la parte superior de arriba, con una línea azul, vemos lo que representa el espectro de absorción de acción de la fotosíntesis. O sea, la fotosíntesis funciona en estos niveles muy arriba. Sin embargo, cada uno de los pigmentos tienen diferente grado de absorción, un poquito más abajo todos, en diferentes partes del espectro visible. Por ejemplo, la clorofila B absorbe muchísimo más, aproximadamente como al 480. Los carotenoides absorben también bastante sobre el verde y sobre sobre el verde y sobre el azul. La clorofila A es la que tiene el mayor pico en la parte de el pico de absorción en los fotosistemas, ¿verdad? 680 y 700. Entonces, vemos que cada uno de los pigmentos llena un espacio que en su conjunto pues favorece un espectro de acción de la fotosíntesis un poco más ampliado y más fuerte. ¿Ok? Aquí tenemos los espectros de absorción de carotenos y clorofilas comparado. Bueno, otro gráfico igual. Y abajo, por ejemplo, tenemos el espectro de absorción producida por el beta caroteno y uno de los carotenoides que se llama luteína. Y vemos que su gran absorción ocurre en el puro azul, 430, 450 aproximadamente. Entonces, esto llena un espacio muy importante en la parte más energética
de la fotosíntesis, siendo estos carotenoides lo que capturan esa energía y luego se las pasan a las clorofilas. Estos pigmentos se excitan por periodos cortos y la energía puede ser liberada por calor, por fluorescencia, por fotosíntesis. Por supuesto, a la que va para fotosíntesis tiene que llegar primero a la clorofila diana. Y entonces estos otros pigmentos componen toda una serie, un arreglo de moléculas en los centros de reacción y en las antenas que hacen que inciden que toda esa energía sea dirigida hacia la clorofila que va a excitar directamente cada uno de los fotosistemas que ustedes conocen, que vamos a ver ahorita en detalle. ¿Ok? Ok, es impresionante la manera en la que esta gente recrearon el interior de la célula y más que todo la manera en que se están moviendo todos los componentes del aparato fotosintético inmersos dentro de la membrana del tilacoide para que ustedes lo vieran. Entonces, por eso, antes de empezar a hablar de todos estos componentes, quería que lo vieran más o menos cómo es que funciona y a la velocidad gigantesca que esto está ocurriendo. Entonces, entramos aquí en la parte de estructura del tilacoide y fotosistemas. Lo mismo que vimos en el video, básicamente que representado de una manera esquemática donde vemos lo que es el estroma, en la parte en la cual se encuentran inmersos los tilacoides que están apilados, formando como estas pilas de membranas dobles. El lumen se encuentra en la región interna de estas pilas de tilacoides enrollados sobre sí mismos. En una representación más evidente, más cercana de cómo están puestas todas esas moléculas en las membranas, aquí vemos en la parte de inferior de abajo, vemos cómo se encuentran representadas el fotosistema 1 en amarillo, el fotosistema 1 en amarillo, el fotosistema 2 en un color, no sé qué color es este, gris, y las ATP sintetasas con su forma característica de un color más rosadito. Okay. A la parte superior derecha vemos aquí una fotografía, una micrografía electrónica de un grana en un microscopio electrónico. El detalle del aparato fotosintético en sus componentes. Tenemos aquí básicamente en la secuencia en la que ocurren los eventos de captura del fotón que entra directamente al fotosistema 2, vemos el primer gran molécula que se llama el macrocomplejo fotosistema 2, que incluye una serie de antenas, las clorofilas que se excitan, el P680, que es el centro de reacción más importante al inicio de la cadena de electrones fotosintética, la región de abajo donde se encuentra la molécula de agua. Luego vemos una segunda región que se llama el complejo citocromo B6, luego el fotosistema 1, macrocomplejo fotosistema 1, y luego el último componente del aparato fotosintético para la parte lumínica, que es la ATPasa que se encuentra al final de la reacción. Otra manera de verlo, tal y como viene en el libro que yo les dejé para leer, vemos aquí cómo se representa el LHC2, que significa el complejo antena 2 con el fotosistema 2. El citocromo B6F, que incluye varios componentes, junto con inmersos en ellos están las moléculas de plastoquinona y plastocianina. Y luego el fotosistema 1 junto con la antena 1. Y en la parte superior, las moléculas de ferredoxina asociadas con la producción de NADPH. Y en el extremo, de nuevo, repito, la ATPasa funcionando para la formación de ATP. La región interior del lumen está acá, la cual se acidifica por este proceso de fotólisis. Y la parte del estroma, que es donde se genera las moléculas de NADP más H más ATP. ¿Cuáles son esas estructuras? Las estructuras son, tenemos tilacoides granales y estromales. ¿Dónde los tenemos? Los tenemos acá. Los granales son estos que forman esta parte y los estromales son los que están más estirados en el estroma.
Luego tenemos los canales rellenos de agua y sales dentro del tilacoide, que es lo que llamamos el lumen. El tilacoide, que es la membrana lipídica. Y luego tenemos inmerso dentro de ellas una serie de moléculas como el monogalactosol diglicerol, con un 50% que ofrece una alta fluidez a la membrana. También hay moléculas de PG, fosfatidilglicerol, que está relacionado con la sensibilidad al frío de la membrana. Y hay otros lípidos como la plastoquinona, plastoquinol que es un transportador redox. También se encuentran otras moléculas más conocidas como el tocoferol, que tiene una acción antioxidante y favorecen la reducción de la aparición de estas moléculas oxidantes durante los procesos que están ocurriendo bioquímicamente. En la primera fase de la fotosíntesis, entonces tenemos 4 grandes macrocomplejos. El complejo fotosistema 2, que incluye el fotosistema 2 y la antena 2. El complejo fotosistema 1, que incluye el fotosistema 1 y, la antena 1. Esa sintetasa. Todo esto lo vuelvo a repetir porque, como ven, es muy importante para que entiendan los pasos en los cuales está ocurriendo esa transferencia de electrones. Los 3 primeros pasos, complejo fotosistema 2, complejo fotosistema 1 y complejo citocromo B6F, es donde ocurre la transferencia electrónica y la transferencia protónica. Y los primeros podrían definirse como sistemas capaces de absorber y transformar la energía fotónica en energía electroquímica redox. Las LHC2 y LHC1 son las antenas que vienen del inglés Light Harvesting Complex 2 y Light Harvesting Complex 1. ¿Ok? Por eso esos nombres. De nuevo aquí tenemos la misma estructura. El macrocomplejo fotosistema 1. Macrocomplejo citocromo B61, macrocomplejo fotosistema 1 y la ATPasa. Los fotosistemas, como ven, el 1 y el 2, lo que tienen en la parte de el centro de reacción para arriba son unas antenas y una serie de clorofilas con diferentes capacidades de absorber electrones a diferente longitud de onda, tanto en carotenos en 1 como en xantófilas en el fotosistema 2. A esta diferenciación entre fotosistema, entre carotenos y xantófila, se refiere que en el fotosistema 2 es más capaz de recuperar y de prevenir la fotoinhibición debido a la presencia de estas xantófilas que ayudan en la atenuación de la energía en exceso producida inicialmente en esta primera fase de la cadena de electrones. Este gráfico de aquí muestra cómo la antena funciona pasando electrones que vienen a diferente longitud de onda hacia irlos guiando con una pérdida de energía hacia la molécula diana, que generalmente está entre 685 y 705 nanómetros, la última molécula que está recibiendo la energía proveniente del fotón. Aquí vemos una representación mucho más detallada del fotosistema 2, el primero, en el cual vemos casi todos los componentes relacionados. Entonces vemos que hay unas clorofilas que se excitan bastante fuerte, que se llaman feofitina, y también se encuentra la plastoquinona, que recibe esos electrones excitados de la feofitina. Hay moléculas de hierro asociadas, y esta plastoquinona excitada pierde su energía al transferirle los electrones a la plastoquinona con los electrones absorbidos que vienen desde la feofitina. ¿Ok? En la parte inferior se representa claramente el complejo de moléculas de magnesio asociadas con la liberación de la molécula de oxígeno a partir del agua, la cual produce oxígeno en forma gaseosa que se produce dentro de la fotosíntesis inicial y 4 átomos de hidrógeno. Estos 4 son muy importantes porque están acidificando el medio del tilacoide, del lumen en el tilacoide, y eso va a ser implicaciones importantes para la actividad del último macrocomplejo, que es el de la ATPasa, que requiere un ambiente ácido. Esta es una representación, una recreación molecular de cómo es realmente, más o menos tridimensionalmente, el complejo fotosistema 2.
con sus dos grandes dímeros, moléculas muy importantes, que son la D1 y la D2, que son una serie de moléculas muy, muy grandes que se encuentran en ellas. Esos constituyentes son agua, plastoquinona, óxido reductasa, 21 polipéptidos y 17 de la antena intrínseca y 2 proteínas centrales con cofactores D1 y D2. Todas esas moléculas se encuentran representadas acá, cada una de ellas. Luego hay 2 clorofilas tipo proteínas, que son las conectoras con el complejo que cosecha luz o antena extrínseca. Hacia el lumen hay 3 proteínas más relacionadas con la fotólisis del agua y la producción de oxígeno, que se encuentran más hacia aquí abajo. Okay. Y los cofactores son elementos moleculares capaces de oxidarse y reducirse reversiblemente, que están unidos a D1 y D2. Estas dos moléculas, D1 y D2, D1, que es un gran componente aquí, y D2, que es este otro de por acá, son los que se despegan y se destruye más o menos el sistema del fotosistema 2 completo para cuando hay fotoinhibición, ellos se desordenan y se vuelven a arreglar para recuperar la función de todo el fotosistema. Lo veremos más adelante. En el PS2, entonces tenemos esta secuencia del lado donor en el lumen hacia el lado aceptor en el estroma. Pasa el agua, el cual pasa por un complejo de moléculas que incluyen una molécula de manganeso y 2 tirosinas hacia el P680, la cual recupera el estado basal de la clorofila, pero se los pasa a la feofitina, que es un tipo de clorofila, que el cual excita a la quinona hasta por medio de un cofactor, aquí que incluye una molécula de hierro, y hasta reducir completamente la quinona. Estos aspectos fundamentales ocurren en esta transformación desde el agua hasta la plastoquinona, que es la primera separación de carga, o sea, pasa de la luz a la feofitina, a la plastoquinona, y la segunda cosa que ocurre es la hidrólisis del agua, que es la fotólisis, que es la primera parte representada acá, fuera más o menos del fotosistema 2. Este es el gráfico, el esquema que viene del fotosistema 2, que viene en el libro dejado como libro de texto, donde se representan cada una de las moléculas representadas en este dibujo que viene acá. Entonces, esta es la manera en cual se encuentran realmente y de manera esquemática vemos aquí la presencia de estos cofactores en la parte del agua, la molécula D2 y D1 más o menos abrazadas sobre sí mismas y todo el resto una serie de moléculas de tipo antena que se encuentran alrededor. Perdón. En el fotosistema 1 también tenemos lo mismo. Tenemos plastocianina y ferredoxina, óxido reductasa. Tenemos los polipéptidos pequeños transmembrana. En el fotosistema 1 también tenemos lo mismo. Tenemos plastocianina y ferredoxina, óxido reductasa. Tenemos los polipéptidos pequeños transmembrana. Tenemos la molécula diana del dímero de clorofilas A, análogo al PS2, y sus cofactores, clorofila A, vitamina K, que es muy parecida a la clorofila, y grupo sulfoférrico de ferredoxinas con 3 niveles de reducción que se alternan el flujo hasta la ferredoxina final. Entonces, estos se encuentran más o menos ordenados de la siguiente manera en el fotosistema 1, donde vemos también 2 grandes moléculas que son la A y la B, la plastocianina que se encuentra en la parte inferior, ¿verdad? Y que viene del citocromo B6F. También ocurre la entrada de un fotón directamente a la antena, que está formada por todas estas letras que se representan acá, y que se lo pasan al final a una clorofila diana aproximadamente excitable a una longitud de onda de P700. Luego en la parte superior tenemos las moléculas de ferredoxina en su secuencia que van a estar involucradas en la cambio de NADP+ a NADPH+ H2. El gráfico esquemático más fácil de entender, en el cual vemos aquí todas las formas de ferredoxina, FA, FB, F-redoxina reducida,
a la parte de los dos compuestos y los cofactores que se encuentran acá, y la plastocianina, que es la que recibe los electrones que vienen de la plastoquinona. Entonces, estos son dos complejos de antenas, ¿verdad? Que complementan la absorción de la captación de luz, que están cada uno en su fotosistema. Contienen clorofila A, B y carotenoides. El complejo 3, que es el citocroma B6-3, que hace de puente entre el fotosistema 1 y fotosistema 2, oxida a la plastoquinona y reduce a la plastocianina. Y esa es su función más importante y está compuesta por un citocromo F, otra molécula que se llama citocromo B6, hay una proteína que se llama de Riske y una proteína 4 identificada, de las cuales no he conseguido fotografías de cada una. En la última parte de lo que ocurre en el tilacoide está relacionado con el complejo 4, que es la ATPasa, y que no está directamente involucrada en la secuencia de la cadena de electrones. Y está nada más básicamente atravesando el tilacoide de un lado a otro, y su funcionamiento es generado por el gradiente de protones que se origina durante la fotólisis del agua. Entonces, esa acidez producida por la fotólisis del agua genera el gradiente electroquímico para que la ATPasa funcione y una el ADP con el fosfato libre en el estroma. Esta es una fotografía, bueno, una representación de lo más cercana posible de la conformación terciaria del fotosistema 1. Y eso es ilustrativo nada más, un ejemplo. Una manera de ver todo este flujo de los electrones es considerarlos como cuáles son los conectores redox, ¿verdad? Que son las proteínas móviles que conectan el flujo total. Entonces, los 4 más importantes son la plastoquinona, ¿verdad? Que une el fotosistema 1 con el citocromo B6F. La plastocianina, que es la que recibe los electrones de la plastoquinona reducida para reducirse y pasarlos luego al PS1. La ferredoxina en la parte superior del fotosistema 1, ¿verdad? Que es una proteína oxidorreductasa con un centro sulfuroso soluble en agua y que favorece la parte final reductora de NADP a NADP más H+, ¿verdad? Y la ferredoxina NADPH reductasa, que es la enzima que se encuentra asociada a la ferredoxina para la transferencia de esos dos electrones necesarios para formar el NADPH+. Ahora viene el esquema Z. Esta es una manera de ver la parte funcional de la cadena de electrones, ¿ya? Sin ver los detalles moleculares. Este esquema Z representa el potencial redox de cada transición. Por eso, en la parte izquierda de esta diapositiva dice energía de los electrones, o sea, básicamente potencial redox es lo que se mide acá. Y en el eje X sería más o menos a través del espacio, en el tilacoide, los eventos que van ocurriendo. Aquí lo que más se expresa es una Z invertida, ¿verdad? No sé si lo vieron en bioquímica, pero es una Z invertida en la cual se representa que el primer flachazo de electrones que entran acá excita la clorofila, que se excita P680 a un nivel de oxidorreducción que es menor que el nivel que se oxida la clorofila P6700 en el fotosistema 1. Entonces, la energía necesaria para elevar en el P1 es mayor, se requiere un potencial redox mayor para poder excitar el fotosistema 1, la clorofila diana del fotosistema 1. Entonces, de esta manera vemos que se reduce la clorofila a un potencial dado y ese potencial de oxidorreducción se va perdiendo conforme se transfieren los electrones hacia el complejo citocromos y luego hacia la plastocianina, la cual recibe de nuevo, cede los electrones del segundo flachazo de luz
que ocurre en el fotosistema 1 y el cual eleva de nuevo a otro gradiente hacia abajo de oxidorreducción pasando por la ferredoxina reductasa hacia la liberación de los electrones para la oxidación del NADP a NADPH más H más. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el esquema Z? Es la representación CEDOX de cada transición que se ve de una forma de Z invertida, donde se aprecian los niveles relativos de energía de oxidorreducción necesario para que cada uno de estos eventos vaya ocurriendo. Es de esta manera. Aquí en este esquema, en este esquema Z vemos el flujo normal, ¿verdad? Que termina en la generación de potencial redox. Y luego va a haber acidificación del medio para la producción de ATP. Esta otra representación es un esquema Z modificado que realmente no es una Z, es una P, en el cual hay, en vez de favorecer la formación del flujo de electrones no cíclico, como ocurre en las flechas rojas, vemos que se puede crear un flujo de electrones cíclico, en el cual se devuelve, luego de ser excitado a P780, la ferredoxina devuelve los electrones directamente al citocromo B6F y en vez de pasárselos directamente a la ferredoxina para el NADPH. Y eso favorece la formación de cierta cantidad de ATP sin la formación de NADPH. Entonces, es lo que llamamos la fosforilación cíclica, que se ve más claramente en este esquema como viene en el libro. El flujo no es lineal cuando hay una vía cíclica. A veces puede ser cíclico, que se llama fosforilación cíclica, que no se llega a NADPH, no se llega acá, sino que se devuelve, donde dice vía cíclica, se devuelve de la ferredoxina al citocromo B6, los electrones pasan, en vez de pasar para acá, se devuelven al citocromo y vuelve a producir un poco de plastocianina reducida, lo cual que hace que este ciclo se mantenga por cierto tiempo sin la necesidad de producir poder reductor, pero sí se está acidificando el medio, de esta manera aquí acidificando el medio de estroma a lumen, produciendo 8 hidronios constantemente sin necesidad de producir poder reductor. Entonces aumenta la producción de ATP sin la necesidad de poder reductor. Y eso es lo que se llama la fosforilación cíclica. Entonces, a nivel de conclusión final, vemos que todo el ciclo que está ocurriendo acá viene desde la luz, 2 veces entrando a cada uno de los fotosistemas a nivel del tilacoide, el ATPasa está produciendo ATP, la cual va a ofrecer ese ATP necesario para, y el NADP necesario para la ocurrencia del ciclo de Calvin, en lo que llamamos la fase de la fotosíntesis no dependiente de la luz. Vamos a ver qué sigue. Ok, si no. ¿Alguna pregunta hasta acá entonces de todo el fenómeno con respecto a lo que preguntó Paula? Se aclaró un poquito más todo el sentido de la cadena de electrones, como lo vemos aquí. ¿En qué sentido? ¿Para qué se produce NADPH? ¿Para qué se produce ATP? En esta parte del tilacoide. ¿En qué parte entra en el ciclo de Calvin? Pero eso no lo vamos a ver hasta dentro de 2 semanas. Entonces, de aquí en adelante, ciclo de Calvin y los otros ciclos los veremos dentro de 15 días. ¿Alguna pregunta hasta acá? En realidad, el PS1 pasa, bueno, vean aquí es más grande, más bien el PS2 pasa desde un potencial redox de 1.1 a -1. Mientras que en el segundo paso de la fotosíntesis, en el PS1, esa es la diferencia que quería ver, más bien es más grande la primera, es de 0.4 a 1.1. Entonces, sí, más bien, este primer brinco es el más grande, es el más energético. Porque P680
una longitud de onda P680 más energética que la de P700. Entonces, a pesar de que empieza un poco más arriba energéticamente, lleva a un nivel más fuerte, pero el cambio es más grande en acá. Entonces, PS1 requiere una energía de oxidorreducción mucho más grande, ¿ve? Menos 1.2 voltios, mientras que el PS2 es solamente 0.67 voltios para excitar a la molécula. ¿Ok? Entonces, eso me refería a la cantidad total es menor, pero el brinco es mayor en PS1, PS2. ¿Está claro? Sí, Y profe, eso se ve gracias. por el alto de las columnas. Y PS1 llega más arriba, ¿verdad? O sea, requiere, este brinco es mucho más fuerte. Vamos a hacer la última parte de la clase, que tiene que ver con qué pasa cuando el aparato fotosintético se daña. En primer lugar, el tema se llama control y reparación del aparato fotosintético. A veces la luz es demasiado fuerte y puede causar daño. De hecho, eso ocurre todos los días. Usted puede ver una planta expuesta estos días de verano y pasan 10 horas pegándole el sol. No hay hoja cuyo aparato fotosintético no se dañe con esa alta radiación que está recibiendo una hoja constantemente. Entonces, ese proceso generalmente lo que hace es producir durante el proceso de esta cosecha de luz que hacen los aparatos, las antenas, es tanta la energía que ellas están recibiendo que en algunas ocasiones se forman especies tóxicas de oxígeno. Se llaman simple oxígeno 2 o, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, superóxido, por ejemplo. A estas les llaman en conjunto reactive oxygen species, o sea, especies de oxígeno reactivo. La función de los carotenoides en esto es donde se ve bastante claro. Entonces, control y reparación del aparato fotosintético ocurre cuando especialmente hay un exceso de energía y se comienzan a formar especies tóxicas de oxígeno, que se llaman especies reactivas de oxígeno. Es aquí donde los carotenoides empiezan a funcionar como fotorreceptores, los cuales disipan la energía extra en calorofluorescencia. Entonces, ellos más bien, antes de que se formen las especies reactivas de oxígeno, ellos procuran evitar el exceso de calorofluorescencia para que no se formen estas especies. Y esa es función de los carotenoides o las antofilas. El control y la reparación del aparato fotosintético ocurre especialmente en la fosforilación de la antena 2 por parte de una quinasa activada por la presencia de plastoquinona reducida, que se produce cuando la antena 2 transmite más energía al FS2. Entonces, como vemos, el control inicial está básicamente por la activación de una enzima que favorece el mantenimiento de la plastoquinona reducida. La fosforilación hace que la antena 2 cambie de ubicación y transmita más energía al FS1. Entonces, una manera de evitar ese exceso de energía es moviendo esa antena hacia una posición en la cual pasa directamente más energía al centro que requiere una energía más fuerte. Entonces, podemos definir el fenómeno que está ocurriendo como fotoinhibición como el exceso de luz que puede dañar la subunidad D1 del fotosistema 2, la cual debe ser reemplazada. Entonces, a pesar de que hay muchas estrategias en el aparato fotosintético asociado con la membrana del tilacoide, vamos a definir fotoinhibición como exactamente a nivel molecular cuando hay un daño de la subunidad D1 del FC2, la cual puede ser reparada. Entonces tenemos aquí que la clorofila puede llevar a la fotosíntesis, pero cuando hay un exceso de radiación, la clorofila tiende a producir especies reactivas de oxígeno, ¿ok? No se va ni a fotosíntesis o a producir mucho calor. Entonces, ¿cómo ocurre? Si tenemos el PS2 funcional y hay un daño fotosintético en el PS2, la
molécula del la gran cantidad de moléculas en el PS2 se desarma completamente y hay una reinserción de novo, una biosíntesis de novo de la molécula completa que se ha degradado. Esta se reensambla de nuevo completamente durante la noche probablemente y luego al día siguiente la PS2 queda otra vez funcional. Entonces, este es un ciclo que ocurre día a día luego de un periodo intenso de radiación del día anterior. Entonces, aquí vemos cómo el mismo gráfico anterior, escrito con escritura nada más, se ve claramente donde hay una reparación de la parte de la molécula dañada. Esta de 1 dañada es desensamblada completamente, se separa, se abre la antena completamente y se mete una nueva antena, un nuevo factor de 1 metido de nuevo reparado y se recupera por síntesis de nuevo. Eso es lo que se ha visto que pasa. Entonces, si estás interesado, más detalles en la siguiente dirección. Entonces, puedes entrar a esa dirección, copiarla y ver exactamente cómo es el proceso de reparación a nivel molecular, ¿verdad? Por la aparición de una serie de moléculas y de genes que se prenden para la síntesis de nuevo de la molécula completa. Otra manera por la cual las plantas pueden adaptarse a ese exceso de energía es mediante lo que se llama el ciclo de las antófilas. Este ciclo se ha visto que realmente no es un ciclo, sino es un proceso de cambio de una molécula a la otra, pasando de violasantina a anterosantina a zeaxantina. Y produce una atenuación no fotoquímica del exceso de luz y energía a través de la interconexión de estos 3 pigmentos. Entonces, el paso de anterosantina hacia zeaxantina produce una disipación de energía en forma de calor. Entonces, cuando hay un exceso de energía, lo que ocurre es que esta molécula tiende a transformarse de violasantina a anterosantina y si hay un exceso, se pasa a zeaxantina liberando un montón de calor. De esta manera, es una atenuación que no tiene que ver con la bioquímica, como lo vimos anteriormente, sino sencillamente a través de un cambio en la conformación de las moléculas que absorbe cierta cantidad de calor y libera de manera no fotoquímica el exceso de energía producido por ese montón de fotones que están llegando. El ciclo de las antofinas es el mecanismo de quenching, que se llama en inglés, inducido por luz, depende de la energía de excitación del PS2. Entonces aquí vemos que hay una de violasantina a anterosantina, hay epoxidación y deepoxidación dependiendo de la cantidad de radiación y de igual manera ocurre de anterosantina a zeaxantina. Entonces, bajo niveles de luz, al incrementar la luz se acidifica el tilacoide y produce la epoxidación de la molécula, favoreciendo la pérdida de calor, ¿ok? Por este proceso. Entonces se separa y se forma la pérdida de calor. Entonces, la producción de especies reactivas de oxígeno pueden ser expulsados por la, ¿cómo se llama? Por la deepoxidación del ascorbato, que es un compuesto intermediario relacionado durante el proceso de la epoxidación inversa. Entonces, hay una serie de maneras en las cuales las plantas pueden liberarse de el exceso de energía radiante que les está llegando a su ambiente. Primero vimos la parte de la recuperación de la molécula D1 del fotosistema 2. La segunda es el ciclo de xantófilas y hay otras que se pueden obtener. Otra, por ejemplo, vamos a ver 7 formas de fotoprotección lumínica en las plantas que integran estas 2 que acabamos de ver, más algunas morfológicas y de comportamiento. En las figuras que aparecen en esta diapositiva, represento, bueno, una inflorescencia de un costus con unas coloraciones rojizas que definitivamente
reducen la radiación ultravioleta de manera significativa, y la fotografía grande de la izquierda es el brote de un brote nuevo de una plantulita de un roble de altura, en el cual se nota la formación de una gran cantidad de pelos, ¿verdad? Que también difractan la luz y reducen la radiación, y además son rojos, favoreciendo la reducción de la radiación ultravioleta y de las ondas un poco más energizantes. Entonces, esas 7 formas de protección las vamos a resumir de nuevo, además de las 2 que ya mencionamos. En primer lugar tenemos A. Las plantas tienen movimientos foliares. Entonces, en muchas ocasiones algunas plantas mueven las hojas durante el día para reducir el ángulo de incidencia de la luz. Entonces, movimientos foliares que favorecen un menor ángulo de incidencia de la luz, que ocasiona un menor aumento de temperatura. En segundo lugar, se ha visto que algunas plantas tienden a mover los cloroplastos dentro de su célula. Este movimiento de cloroplastos tiende a hacer que los cloroplastos se acumulen de forma como piramidal, favoreciendo el autosombreo. Entonces, hay un autosombreo de cloroplasto a cloroplasto, reduciendo la incidencia de la radiación que llega desde arriba. También se ha visto que hay algunas plantas que producen filtros de polifenoles. ¿Qué son polifenoles? Son sustancias del metabolismo secundario, como las antocianinas, como estos rojos que vimos en la diapositiva anterior, en la cual se coloca en una posición exactamente en la parte superior de los tejidos foliares, en los cuales funcionan como una pantalla, una pantalla para reducir la entrada de radiación demasiado alta energética. Estos son los filtros de polifenoles como los que vimos en la fotografía anterior. Otra manera es la expulsión de las especies reactivas de oxígeno mediante la presencia de alfa tocoferol y carotenoides y porascorbato, como los vimos en el ciclo de las antófilas. Entonces, si se forman estos compuestos de oxígeno malos, probablemente lo que se hacen es con peróxido de oxígeno o peroxidasas producir la eliminación individual a nivel del cloroplasto. Otro es la disipación térmica por proteínas menores de las antenas. Entonces, hay algunas proteínas asociadas a las membranas que reducen el efecto de la temperatura producida por los fotones no aprovechados fotosintéticamente. ¿Ok? Otra manera es el flujo de electrones cíclico. Este es un proceso natural, pero cuando hay un exceso de energía, entonces podemos asociar a que el fotosistema funcione de manera cíclica para aprovechar esa energía extra y acumular ATP de manera importante, sin necesidad de estar produciendo poder reductor. Y el último sería la ruta de la fotorrespiración. La fotorrespiración, la cual vemos dentro de 2 semanas, se considera en la actualidad como una ruta alterna, como una ruta alternativa, evolutiva, diferente, en la cual el alargamiento de la secuencia de procesos de transformación para la generación de una segunda molécula de glicerato de 3-fosfato entra a considerarse como una manera de reducir el exceso de energía producido por la alta radiación. Entonces, los repito, son 7. Movimientos foliares, movimientos de cloroplastos, filtros de polifenoles, la expulsión de ROS por el ciclo de antófilas, por ejemplo, la disipación térmica en moléculas especializadas en la antena, el flujo de electrones cíclico normal y la ruta de la fotorrespiración. Todos integrados los vemos aquí a diferentes niveles, ¿ok? Entonces tenemos aquí el movimiento foliar y de cloroplastos a nivel superior, que es como una cuestión de comportamiento. Luego tenemos acá el C, ¿dónde está? No veo el C. Procesos del daño del fotosistema 2, reparación, la eliminación de los compuestos tóxicos de oxígeno. Luego los cambios en la producción del cambio de pH en las tilacoides, el exceso de energía liberado a través de la producción de ATP
y luego los procesos fotorrespiratorios. Entonces, estos están integrados todos aquí, esos 7 valores. Una cosa muy interesante que quería mencionarles también es que en la actualidad hay una gran cantidad de investigación que se está llevando a cabo para proteger a los cultivos de la alta radiación. Entonces se ha visto que un gran porcentaje de la pérdida de la producción en algunas plantas que no se conocía, ¿verdad? Antes, es que especialmente en las regiones tropicales, por ejemplo, se está estudiando esto en piña actualmente, se ha visto que en los periodos de mayor radiación lumínica, digamos como de 11 de la mañana a 2 de la tarde, en las zonas donde produce piña o café, la radiación es tan fuerte que hay mucha fotoinhibición, cualquiera de estos procesos que está pasando. Sin embargo, es tantas 2, 3 horas de alta radiación que en algunas ocasiones las plantas están sufriendo, cerrando estomas, deshidratándose, calentándose y baja la productividad de la planta. Al bajar la productividad de la planta se traduce en una producción menor de lo que se produzca, ya sea café, ya sea tamaño del fruto, la planta crece más lentamente. Entonces se ha empezado a idear una serie de protectores solares para la planta, los cuales se aplican en avioneta o se aplican directamente por bombeo, así una persona los va bombeando, que se comienzan a aplicar y se ha visto que son beneficiosos para reducir esa alta radiación durante los periodos de mayor insolación que pueden sufrir nuestros productos. Entonces tenemos ya la generación de algunos tipos de sustancias mezcladas con varias cosas que reducen un poco esta radiación y se está trabajando. Yo conozco en Costa Rica en piña y ya se está trabajando protectores solares en banano también. Y por último, esta diapositiva es para mostrarles los equipos que vamos a utilizar dentro de 2 semanas para medir la fluorescencia. Estos equipos se basan en la emisión de un rayo de luz por estas ondas directamente sobre esta región de la hoja. Entonces emite una radiación extremadamente fuerte de tal manera de que parte de la radiación se rechaza en forma de fluorescencia y se mide por este aparato. Entonces, la cantidad, entre más fluorescencia se rechace, significa que el sistema fotosintético se encuentra un poco dañado y más se desvía hacia fluorescencia y no hacia fotosíntesis. De esta manera, que este es el tipo de equipo, quizás este que está aquí al lado, lo tendremos disponible, si Dios quiere, esta semana, comprado para realizar investigaciones en mi laboratorio y lo vamos a utilizar en docencia, ya que es un equipo sencillo de trabajar.